Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de este podcast de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y los vamos a estar acompañando hoy a hablar de un tema que nos gusta muchísimo y que creemos que a todos ustedes también les gustará. Así es, el día de hoy vamos a hablar de emociones y música. Así es. Pero, ¿qué podemos decir de la música? Definitivamente, Mike, la música es un estímulo que nos ayuda a que se genere algo, y digo algo entre comillas porque ahorita ya platicaremos más al respecto, para que se genere algo en nosotros. Y este algo lo vamos a utilizar el día de hoy para hablar de nuestras emociones y cómo la música nos ayuda a expresarlas, a vivirlas, a sentirlas, a regularlas y mil cosas más que nos genera la música en nosotros. Así es, y yo creo que estaremos de acuerdo todos en que la música está muy presente en nuestras vidas. Es una parte muy importante, una parte fundamental, para algunos más que para otros, pero definitivamente está muy presente y está muy presente cuando sentimos ciertas emociones. Según nuestro estado de ánimo nos gusta escuchar algunas canciones o escuchamos algunas canciones e influyen en cómo nos sentimos. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy, las emociones y la música. Así es. Tomaremos a las emociones como el enfoque central de esta plática que tendremos el día de hoy y la música alrededor de ellas. Y también, como comentabas, Mike, hay veces que en nuestra vida diaria pues decidimos escuchar cierta música porque estamos con cierta emocionalidad y tenemos a lo mejor nuestro playlist de música con mis amigas la llamaba de música feliz, o un playlist de música triste, o qué tal que tienes tu playlist para ir al gimnasio. O sea, todo esto, toda esta música despierta distintas emociones y por lo tanto genera distintas respuestas en nosotros mismos. Entonces, vámonos a una pausa y regresamos para hablar de lleno de este tema, emociones y música. Regresamos. Regresamos para empezar a hablar de lleno sobre emociones y música, pero vamos a definir primero qué es la música. Platícanos, Mike. Bueno, pues de acuerdo a la definición del diccionario, la música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Definición tal cual de diccionario, ¿no? Pero ¿qué más, Mike? ¿Qué más nos puedes decir sobre la música? Pues que la música tiene sus orígenes desde hace muchísimos años, desde que no existía el lenguaje como lo entendemos ahora y que había un espacio donde la música surgió para expresar. La música entendiéndose pues, de manera muy primitiva, como sonidos que se hacían. Entonces el hombre en la prehistoria pues al parecer expresaba sus pensamientos y sus sentimientos basándose en los sonidos y en los silencios. En cómo usaban el tono, la profundidad del tono que estaba relacionada con su fuerza, o el poder, la intensidad del timbre, diferentes sonidos que emitían, o incluso elementos, artículos que tenían a la mano y con los cuales producían sonidos para comunicarse, para llamar la atención, para ahuyentar a sus depredadores. E incluso vemos la música en la naturaleza, Diana, con algunos animales que cantan, como las aves, ¿no? Algunos pájaros que cantan y algunos otras especies que utilizan una especie de música para el cortejo, para atraer a sus parejas, para comunicarse entre ellos o para alertarse del peligro, ¿no? Algo que nosotros podríamos considerar como música. Así es, está muy interesante todo esto y sobre todo el hecho de que la música ya pues como dices, viene de muchos años antes, de las tribus, y podemos verlo hoy en la actualidad. Si nos echamos un vistazo en las tribus aún que viven en África o en otros continentes, donde el ritmo, donde la música es utilizada para distintos aspectos, incluso para generar coherencia entre el mismo grupo,
grupo, para reconocerse y para celebrar, para llamarse unos a otros. O sea, la música, el ritmo, el sonido, tanto es de los animales, como comentabas, y también el ser humano pues lo fue aprendiendo poco a poco, integrándolo en su vida diaria. Y ahora que mencionas estas tribus, esas tribus que están hoy en día alejadas de la civilización, aisladas de la civilización, y que emiten o que producen su música, ¿no? Que la expresan. Una característica que yo he visto en diversos documentales es cómo esta música tiene algo en común que tienen, es que es de muchas percusiones, o sea, golpear con objetos, con palos, como tambores o especie de tambores. Es como que lo que a mí me viene a la mente cuando pensamos, por ejemplo, en música primitiva, me viene esa parte de tambores, de un ritmo fuerte, de como incluso muy relacionada desde luego con el baile, con el movimiento que se produce, ¿no? De al golpear, por ejemplo, los pies con la tierra. Entonces a mí esa música, cuando pensamos en música primitiva, me viene eso a la mente. Y fíjate que muchos de esos tambores asemejan a uno de los ritmos que conocemos incluso antes de nacer, el ritmo cardíaco. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, es el principal ritmo o sonido que estamos escuchando. Entonces, esos tambores asemejan a ese ritmo, y es por eso que muchos de los rituales se traen los tambores, usan estas percusiones para regresar, para enraizarte y para generar esta comunidad o sentirte pues como en un inicio. Y aquí es donde podemos ver cómo desde el inicio, desde una etapa muy temprana, como hablábamos, ¿no? Antes de que existiera el lenguaje como hoy lo conocemos, la música se transforma en lenguaje para comunicar algo o para expresar algo. Así es, y ya una vez trayendo esta parte musical a la modernidad, podemos ver que cada vez hay más estudios donde consideran a la música como una de las actividades más complejas de la mente humana, y que además activa partes de la mente, activa más partes de la mente que ningún otro estímulo lo puede hacer. Es decir, la música realmente influye en las personas, ya que afecta a la bioquímica del cuerpo, actúa también sobre nuestro sistema nervioso central, puede provocar incluso en nosotros efectos sedantes, puede provocar efectos estimulantes, deprimentes, alegres. Realmente puede despertar, evocar y provocar cualquier tipo de emoción, pero basándose en esta reacción que tenemos con la música desde el lenguaje corporal o desde la respuesta fisiológica que tenemos ante la música, ante cualquier ritmo. Entonces, para mí, y creo que para muchos consideran conmigo, la música es un estimulante uno de los estimulantes más importantes para generar en nosotros cambios y respuestas. Aunque a veces digamos, no quiero escuchar música, o quiero silencio, o no me gusta bailar, que a veces asociamos el bailar con la música, realmente la música per se nos genera grandes cambios en nuestra persona, en nuestro cuerpo, en nuestra respuesta fisiológica, y también lo puede generar en nuestra emocionalidad. Me viene a la mente cuando realizamos actividades, por ejemplo, como la meditación, sobre todo los que no lo hemos practicado como yo de una manera tan disciplinada, ¿no? Que podríamos llamarnos principiantes, aunque bueno, hace ya muchos años que yo lo he intentado, la primera vez que medité, pero no es algo que haga de manera regular. Entonces yo me apoyo, por ejemplo, con la música, alguna música suave, o incluso música que es específicamente para meditar, o audios para meditar que tienen de fondo una música suave que a mí me predisponen me relajan, ¿no? Me ponen en un estado de tranquilidad, donde puedo ir soltándome. Incluso yo, por ejemplo, en los talleres que doy de inteligencia emocional, hago un ejercicio en donde les pongo una música suave y los voy guiando en un ejercicio. Entonces la música definitivamente tiene un impacto y una influencia muy grande en nosotros como personas, en cómo nos sentimos. Y vamos a empezar entonces a asociar a las emociones con la música. Mike, ¿qué te parece? Vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a trabajar sobre algunas de las emociones, y yo te voy a ir mostrando, y tú también me compartes la
la música que tú quieras compartir, pero sobre una emoción en específico. ¿Qué pasaría si yo tengo una emoción o si yo quiero fomentar una emoción o desarrollar una emoción o incluso despertar una emoción? ¿Qué tipo de música podría yo escuchar para vivir y expresar esa emoción? Esto es un poquito lo que yo hago en las sesiones de movimiento consciente, donde si quiero trabajar con cierta emoción o traerla dentro de los participantes que la vivan, entonces utilizo cierta música, ciertas canciones para despertar o evocar esa emocionalidad. ¿Qué te parece si empezamos a trabajar de esta manera? Excelente, no puedo esperar. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera evocar en ti una sensación de relajamiento, es decir, que te sientas relajado, te pondría algo como esto. ¿Qué te parece esta música, Mike? ¿Qué te provoca? Me provoca cierta tranquilidad, aunque hay otras melodías que son más calmadas, que por ejemplo yo las asociaría con relajarme. No es que esta no me relaje, pero tiene ciertos sonidos como un poquito más fuertes a lo que yo me hubiera imaginado, o sea, mis modelos mentales, ¿no? Claro, claro. Esta música también habla mucho o es una sensación de fluidez. De fluir, exactamente. Sí, ándale, como que eso me suena más, fluir así, sí, tranquilidad, pero más como fluyendo, como no tranquilidad para ponerme a dormir, por ejemplo. Exacto, no me pondría no a una dormir. Tranquilidad para dormir, pero sí una tranquilidad de fluir y de estar relajado con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. ¿Qué te parece si nos vamos con otra melodía y con otra emoción? Ok, a ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar otra canción con un poquito más de fuerza, un poquito más de alegría. Y justamente si quisiera evocar en ti un sentimiento de estar contento, el decir, me siento contento, yo te pondría algo como esto. Si te fijas, no es una emoción de estar feliz y emocionado y extasiado, exaltado, es como una alegría sutil. Entonces, recordemos que las emociones también tienen esta parte cuantitativa de qué tan alto es el grado de felicidad o de energía que necesita la emoción. Y esta canción nos lleva a una alegría sutil. ¿Cómo la sientes, Mike? Sí, también no la siento como alegre así de euforia, sino un poquito más fluido, más tranquilo. Y me hace pensar en los matices que tienen las emociones, que a veces los queremos encasillar y que fueran, las emociones básicas, por ejemplo. Entonces pensamos que es como una emoción tiene una forma determinada ya y olvidamos que también tiene a veces muchos niveles de intensidad o matices. Así es, dependiendo de la energía que necesite o que esté revelando cada emoción, ¿no? No la felicidad tiene que ser esta emoción desbordante, festiva, animada, como de echar porras, sino también una felicidad tranquila que me hace simplemente a lo mejor esbozar una sonrisa. Ahora te voy a llevar, Mike, a otra emoción. Te quiero poner alterado, que te sientas como estresado. ¿Te parece bien? ¿Quieres que me estrese más de lo que me he estresado estos días, Diana? Sí, un poquito, pero ahora con música. Ok, de acuerdo, vamos a escuchar. ¿Qué tienes?
¿Cómo te sientes, Mike? ¿Qué te hace sentir esta canción? Pues definitivamente relajado no me siento. Menos mal, si no me iba a preocupar un poco. Me siento un poco alterado, ¿no? Sí, como... Pues sí, alterado sería la palabra. ¿Como estresado? Como estresado, sí, estresado. ¿Qué te dan ganas de hacer con esta música? Golpear gente, no es cierto. No, me dan ganas como que a la acción, o sea, a moverme, ¿sabes a qué me viene a la mente? Como a resolver algo. Resolver algo que esté, que no esté funcionando, a tomar una decisión de esas decisiones así, pum, que tengo que decidir ya, como a la acción. Así es. Salir a la pelea. Solo la música, escucharla un momentito, unos segundos, luego genera algo en nosotros. Entonces, vámonos a otra, ¿qué te parece? Vamos a escuchar ya. Ya me tienes muy interesado quién es. También lo interesante de la música, Mike, es que más bien una misma pieza musical nos puede generar distintas emociones a distintas personas. Por ejemplo, esta canción que escuchamos ahorita, en ciertos contextos podría generarnos enojo. En otros contextos también podría generarnos el querer sacar como esta fuerza interior, este fuego que tenemos dentro, o también nos podría llevar a la aventura. Entonces, hay muchas emociones que se podrían generar a partir de una sola canción. ¿A ti qué te provoca, Mike? A mí me provoca como salir a una aventura, o sea, me imagino como que estoy en una película y salgo a conquistar o a lo mejor a defender el reino o algo así, ¿no? Salgo a luchar a eso o alguna aventura así épica, ¿no? También como esta... de mucha energía. Mucha energía que, claro, es un poquito más tranquila que la canción pasada, sí. no nos altera. Exacto. Pero sí genera como esta energía, ya sea para buscar o para luchar o para pelear o para conquistar. Y me recuerda algo, la emoción del enojo que resuelve, que ya hemos hablado del enojo. Correcto. ¿No? Entonces es como que esta música para salir a resolver algo, resolver el mundo, no lo sé, eso me recuerda, eso me suena a mí. No es un enojo que destruye, un enojo que rompe, sino este enojo que resuelve alguna situación. Así es. ¿No? Nos gusta esto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y seguimos con este tema de emociones y música? Ya estamos de regreso para continuar hablando del tema de hoy, que es emociones y música. Y hemos estado hablando en estos minutos, Diana, acerca de la música. ¿Qué es la música? Un poquito de dónde viene, un poquito qué sentido y significado tiene desde los orígenes, ¿no? de la civilización, cómo la música es un lenguaje y también cómo la música tiene el poder de modificar o de influir en nuestros estados de ánimo, en lo que estamos pensando, sintiendo, en la bioquímica, incluso tú comentabas hace un momento, ¿no? Y nos pusiste por ahí algunos segundos de música que nos invoca y nos mueve ciertas emociones, nos inspira o nos genera ciertas emociones, ¿no? Así es, y pues, ¿qué te parece si seguimos escuchando algunas piezas musicales y viendo qué sentimientos nos evocan? Por ejemplo, bueno, te voy a decir ahorita la emoción. Vamos a trabajar un poco con la tristeza. Si yo quisiera evocar en ti algún sentimiento de tristeza, bueno, a lo mejor tú has de tener tu playlist de tristeza como yo alguna vez la tuve en mi reproductor, pero ciertas canciones nos evocan este sentimiento de tristeza o de nostalgia o de soledad. Vamos a escuchar esto. Kronia är stolt
música genera en mí ciertos sentimientos de tristeza, de soledad, tal vez un poco de desolación, de desesperanzado. Incluso mi lenguaje corporal empieza a ser decaído, encorvado. En ti, Mike, ¿qué genera esta música? Pues me genera sentarme un rato a reflexionar, o sea, como a calmarme, a bajar el ritmo y a ponerme a pensar en mi vida. ¿Y qué emociones traería esta música en ti? Yo creo que sí, un poco la tristeza. La tristeza, no necesariamente una tristeza profunda, o tal vez eso ya depende cómo esté yo, ¿no? Pero sí la tristeza, y vamos a hablar de la tristeza en nuestro próximo episodio. Así precisamente. A lo mejor también me trae un poco de melancolía esta canción. Sí, como de recordar algo que tal vez ya no está. A lo mejor de decir, me siento nostálgica, ¿no? La siguiente melodía creo que va a ser bastante familiar para muchos de nosotros. Es una canción o unos sonidos que inmediatamente van a evocar en nosotros una emoción. Y cuando la escuches, Mike, me dices qué emoción evoca en ti. ¿Te parece bien? A ver, vamos a escuchar. A ver, esta no tenemos que dejarla tanto, ¿no? Creo como que sí es muy evidente. Ah, ya te dio miedo, de seguro. No, para nada. Pero la reconocí reconocí la emoción muy fácil. Y por eso dije, bueno, ¿para qué la seguimos escuchando? Así es, ¿no? Surge este miedo. ¿Cuántas veces no la hemos escuchado en alguna película de terror? Y justamente la música es la que pone todo el ambiente a la escena. Y aquí ni siquiera hace falta ver alguna escena para saber que algo viene, que algo malo viene, ¿no? La música sí inmediatamente te pone en ese estado de ánimo de miedo, de que algo malo está pasando. De miedo, de alerta, de pánico, de que pánico, algo... de terror, ¿no? Sí, despierta incluso en el cuerpo a lo mejor esta sensación de la piel chinita o de una pequeña ansiedad, ¿no? Sí, algo viene, como cuando hablábamos del miedo, ¿no? El miedo, una amenaza ante la cual yo no tengo recursos, entonces sí, aquí viene una amenaza. Entonces es fácil decir, tengo miedo. Así es. Y bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro podcast porque Diana ya no me cae bien. Claro que no, Mike, pero te voy a cambiar de ritmo. Te voy a poner una música que evoque otro tipo de emociones. Vámonos con algo más animado, más vivo, más juguetón, ¿te parece? Y me cuentas qué emoción provoca en ti esta canción. Vamos a escuchar. Call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. No, bueno, pues qué diferencia. Si te fijas, esta música tiene más energía. E incluso vi que sonreíste cuando empezó a sonar, justamente porque es más animada, más viva, con más energía. Además me recordó a una película muy chusca también, ¿no? Entonces te causa esta sonrisa, esta emoción, a lo mejor de me siento divertido, no sé si esa sería la emoción. Oye, es como cuando en la noche ves, o sea, a mí me pasaba, no sé si a ti también, pero yo he escuchado que mucha gente hace esto, ¿no? Que si se puso a ver películas de terror en la noche, después ya se pone a ver caricaturas o comedias o algo así un ratito para que se te baje el miedo y te puedas dormir. Esta es una de las canciones que pondría para después de una película de terror, para que se me quite y regresar a estar sonriente, feliz y contenta. Te voy a querer llevar a otras dos emociones, Mike. Te voy a presentar otras dos piezas musicales para ver qué emociones vamos a evocar. ¿Te parece bien? Ok, de acuerdo. I was a little girl alone in my little world who dreamed of a little home for me.
the trees and fed my house gas bark and leaves and laughed in my pretty bed of green. Si te fijas, Mike, esta pieza puede generarnos muchas emociones. A mí me genera un poquito el estar inspirada, el sentirme inspirada. ¿A ti qué te genera? A mí me genera un sentimiento de tranquilidad, no necesariamente paz como tal, pero sí como cierta tranquilidad, como bienestar, como un poquito de alegría, pero no desbordada. Tal vez es eso, tal vez lo que tú dices, inspirado. También podría generar un poco de gratitud, esta sensación como también de libertad podría ser. Libertad me gusta, sí, como que esa me suena mucho a mí. Entonces, también. La música propone, Sí, pero tú identificas lo que tienes adentro de ti, en tus emociones, que la música está sacando a flote. claro, hay algunas melodías que pueden tal vez detonar emociones muy específicas, como la del miedo que veíamos hace rato, pero también hay muchas otras que nos empiezan a reflejar algo que traemos adentro y que tal vez puede estar orientadas hacia ciertas emociones, pero ya la emoción específica la traemos nosotros y somos los que la vamos a sentir y a manifestar cuando escuchemos algo. Y justamente identificar la emoción que surge, en este caso, con la música. Y vámonos con la última, Mike. Esta música, Mike, yo te la recomendaría para tus meditaciones. Es una música que evoca quietud, estar sereno, en paz, en calma. ¿O qué te parece a ti? Sí, definitivamente empieza muy tranquila, bueno, y se mantiene muy tranquila. Y sí, o sea, a mí me evoca eso, cuando te decía hace rato, precisamente de las meditaciones. Sí, me hace mucho sentido. Este sería algo que yo pondría para relajarme completamente, para estar completamente en paz, hasta para llevar a mi mente a la quietud, ¿no? Sin estar pensando en cosas o diseñando, sino simplemente estacionar la mente. Así es. Y si te fijas, con todos estos ritmos que escuchamos, con todas estas canciones o melodías que escuchamos, nos damos cuenta que la música realmente es una herramienta que nos puede ayudar tanto a la expresión de nuestras emociones como también al equilibrio de estas, es decir, a nuestro equilibrio emocional y vaya, qué decir de llegar al bienestar con ayuda de la música. Genial, a menos que pongas una canción como la que pusiste hace rato. Bueno, a veces es necesario hacer esta catarsis y la música también nos puede ayudar, es decir, regular nuestras emociones. Bueno, sí, tienes razón para la parte de la catarsis. Claro, tengo una emoción y a lo mejor hasta si me está costando trabajo expresarla, si sé que está ahí, pero por alguna razón estoy bloqueado para expresarla, creo que la música sería una excelente herramienta para poder sacar eso que está ahí latente. Así es, y si te fijas ahorita escuchamos breves segundos de cada una de las canciones y con estos segundos ya generaba en nosotros una respuesta física, fisiológica, incluso en nuestra expresión facial diferente. Entonces, realmente la música es una herramienta fenomenal, una gran maestra incluso para poder ayudarnos en nuestras emociones. Y las melodías que nos pusiste, Diana, son pues no son necesariamente muy comerciales, ¿no? Creo que algunas son de algunas películas, por ahí hay de algún grupo muy ya muy conocido. Vamos a poner los créditos de las canciones que pusimos en la descripción del podcast. Ahí pueden ver ustedes o podrán ver qué es lo que estuvimos escuchando también para que sepan y para dar crédito a sus correspondientes titulares de los derechos. Así es. Y esto me hace pensar, Diana, en nuestra vida diaria, que fue lo último que mencionaste. En nuestra vida diaria
tal vez escuchamos canciones que nos son más familiares, ¿no? Ahorita nos pusiste algo que a lo mejor no estamos tan familiarizados muchos con ellos, sin embargo los ritmos como tales nos ayudan a conectarnos con ciertas emociones. Pero en la vida diaria es un poquito más... ¿qué hacemos? Tomamos lo que tenemos a la mano, que son como las canciones más comerciales que escuchamos, y entonces ya hacemos nuestras listas de reproducción, ¿no? Nuestro playlist para diferentes estados de ánimo. Cuando te deje el novio, tienes tu playlist, ¿no? Yo tenía uno hace algunos años que decía canciones para soltar, que era así como un poquito de hartazgo y de ardido, ¿no? Tal vez, pero que hacía mi catarsis con estas canciones, ¿no? Y tú que, por ejemplo, ¿en qué situaciones escuchas qué canciones o cuáles son las listas que tú, no sé, escuchas o has escuchado en el pasado, dependiendo de tus estados de ánimo? Por ejemplo, también he tenido mi lista de cuando corto con el exnovio. Claro que son listas, es más, se llamaba lista para llorar. Entonces yo sabía que le iba a poner y el llanto iba a brotar, iba a fluir, y también el hecho de cantarla, o sea, era otra forma, aparte de escucharla, cantarla, sí, claro que la emoción iba a salir a flote, ¿no? Entonces se llamaba lista para llorar. Y bueno, otra de las listas también que tengo es lista, pero para correr, porque me genera esta emoción, esta sensación de competencia, como por ejemplo las de Rocky, no sé si has escuchado. Claro, muy buenas. Esa melodía. Te digo, esa melodía de competencia. Y tú, Mike, cuéntanos más. Ya nos gustó este tema para estar platicando de nuestras playlists y de las emociones que se generan en nosotros. Pues mira, yo tenía una lista que me salió un poco contraproducente, porque yo la puse para correr. Ahorita me acordé que cuando estabas contando eso de tu lista para correr, tú sabes que a mí yo nunca he disfrutado correr. O sea, el ejercicio sí me gusta, pero correr me aburre, y eso lo digo muy seguido. Es que no tenías la playlist adecuada. No, pero fíjate lo que pasó, porque yo dije, pues voy a hacer mi playlist así que me inspire y que me mueve y que me dé energía. Pero lo que ocurría es, aparte lo hice cuando tenía un tiempo que no había hecho ejercicio, entonces no estaba en la mejor condición, también no era el mejor momento. Entonces pongo mi lista y empiezo a escuchar las canciones, y lo que empecé a hacer es que mi cabeza, en vez de como motivarse, o sea, ¿me explico? Lo que empezó a hacer es decir, ya todavía ni termina la primera canción, ya me empiezo a sentir cansado, o apenas llevo 3 canciones y ya siento que no voy a poder y no voy a llegar a los 30 minutos o los 60 minutos que quiero. Te generaba estrés. Entonces me generaba estrés, ¿no? Por toda esa conversación que tenía en mi cabeza. Entonces, bueno, ahí no me funcionó. Pero sí tenía una playlist que por ahí, bueno, la sigo teniendo. Ya no la escucho tanto, pero decía canciones para motivar, y la ponía en las mañanas. Y esto aproximadamente hace unos 6-7 años la escuchaba mucho, y tenía ahí unas canciones. Por ejemplo, tenía Don't Stop Me Now de Queen. Y tenía algunas otras canciones, no me acuerdo ahorita, no, por aquí las debo tener a la mano igual, y las encuentro y te comento cuáles. Pero tenía así canciones como para motivar, para moverme a la acción. Mira, aquí ya la encontré porque estamos aquí en mi computadora. Entonces, tenía por aquí, mira, la de Hey Jude de los Beatles, que tú sabes que es mi banda favorita. Entonces, esta la escuchaba mucho, no sé por qué me motivaba, pues bueno, porque es una canción de motivación, ¿no? De decirle a Jude, en este caso en la canción, pues que siga adelante, que la vida sigue, etcétera. Y tenía una que se llama Celebra la Vida, no sé, tenía ahí unas cuantas, una que se llama Sueños, no, y aquí está, mira, la de Don't Stop Me Now, Stop Crying Your Heart Out de Oasis. Entonces son canciones que por la letra, fíjate, o sea, sí el ritmo, pero también la letra, porque pues eso es una parte importante también de la música, me movían hacia algo que yo quería lograr. Entonces yo esto lo ponía cuando tenía ciertas metas, estaba muy enfocado en ciertas metas, y estaba también atravesando pues en momentos difíciles. Entonces no era fácil alcanzar esas metas, pero con la música, el ritmo, pero también con la letra, yo me ponía en sintonía con aquellas metas, y pues para adelante me impulsaban. Pero ¿qué te parece si nos vamos a una pausa, Diana, y seguimos hablando en un momento más acerca del tema de hoy, que es emociones y música? Regresamos.
Estamos en el último bloque de esta emisión de Expresar Emociones con el título Emociones y Música. Y bueno, como conclusiones podemos decir que hablamos de qué es la música, esta combinación de sonidos con una secuencia. Pero bueno, esta definición nos queda un poquito corta ya después de todo lo que hemos hablado y después de todo lo que hemos escuchado, porque como platicamos al inicio del programa, la música viene desde tiempos pues prehistóricos, desde nuestros ancestros, donde no existía el lenguaje, sino simplemente existían los sonidos, los ritmos, y poco a poco estos se fueron transformando en música, generando nuevos sonidos hasta crear lo que hoy conocemos como el lenguaje. La música, bien dice Noma, que es el lenguaje universal. El lenguaje universal, claro. Y incluso lo podemos ver en distintas celebraciones. Se me ocurre ahorita que es el tema actual, que es el Mundial de Fútbol, donde en una misma región se encuentran personas de diferentes nacionalidades, pero que incluso a pesar de las diferencias del lenguaje, la música puede llegar a unirlos. He visto estas celebraciones donde no importa el idioma, sino simplemente la música mueve a las personas como este lenguaje universal. Sí, la música siempre está presente en diferentes eventos, en diferentes momentos, celebraciones. Siempre hay, por ejemplo, el tema de apertura o el tema de cierre, o en los eventos deportivos también, como el Super Bowl, que en el medio tiempo pues hay todo un espectáculo de música. Entonces la música tiene cabida en diferentes aspectos de nuestra vida como seres humanos, como sociedad, ¿no? Así es, desde el aspecto de entretenimiento, como bien lo mencionas, hasta el aspecto pues terapéutico. O sea, la música es una herramienta que la podemos utilizar para infinidad de cosas porque nos mueve aspectos de nuestro cerebro, mueve la química de nuestro cerebro, nos mueve nuestras respuestas fisiológicas, nuestras sensaciones, y por lo tanto, dependiendo de la música que nosotros escuchemos, será pues nuestra condición incluso física, emocional, mental, espiritual. Entonces la música es una gran herramienta que tiene beneficios y que tiene impactos pues también dentro de cada uno de nosotros. Y también me hace pensar esto en cómo la música es parte incluso de nuestros propios códigos con los que nos relacionamos entre las personas. Por ejemplo, estás con un grupo de amigos viajando y escuchan una canción, y después cuando la vuelven a escuchar en alguna reunión se acuerdan de ese viaje, ¿no? Entonces ya el simple hecho de que en algún momento empiece a sonar una canción determinada, ya saben qué están recordando, empiezan a hablar de anécdotas, o sea, como que ya es parte de ese código que hay entre ese grupo, ¿no? ¿O qué tal en las parejas? Claro, es como un lenguaje, ¿no? Donde las dos personas o los amigos pues están expresando sus emociones a través de este estímulo externo, de esta variable externa que es la música, ¿no? Y hablábamos justamente de los playlists, ¿no? que tenemos nosotros para distintas situaciones, o para evocar en nosotros distintas emociones o incluso formas de pensar. Y aquí me gustaría, Mike, invitar a todos los que nos escuchan a compartirnos qué playlist tienen. Yo hablaba de una que era mi lista para llorar o mi playlist para correr, pero me gustaría que nos compartieran ustedes que nos escuchan qué playlist, qué listas musicales tienen y qué sentimientos les evocan. Sí, que nos lo pongan en los comentarios, y porque sería muy interesante. Yo a alguien le escuché decir, no recuerdo a quién, que escuchando la música que le gusta a esa persona puede conocer mucho de la persona. Entonces, la música también es todo un mundo, ¿no? Y pues tú compartías tu lista para llorar, yo te decía mi lista para motivar. También tengo mis listas de canciones románticas. Cuando ando ahí sintiendo el amor, pues pongo mi lista de canciones románticas. También tenía una playlist, mira, aquí tengo una que dice Volver, y seguramente eran canciones como de reconciliación o de querer volver a ver a alguien, y sí, de hecho sí, mira aquí como podemos ver. ¿Estás listo para cualquier emoción que quieras sentir, Mike? Claro, es que Diana, como te lo he platicado en diferentes ocasiones, a mí, pues momentos de mi vida, como a todo el mundo, me recuerdan ciertas canciones, entonces luego yo voy armando mis listas de reproducción de los momentos relevantes de mi vida. Entonces yo eso lo
considero como la banda sonora de mi vida, ¿no? El soundtrack de mi vida, y incluso en una relación que tuve hace algunos años, yo tenía los momentos de esa relación identificados, y yo decía que eran como las temporadas de una serie, ¿no? De televisión, en donde pues era la etapa donde yo me empezaba a dar cuenta que esta persona me gustaba, y después se lo decía, entonces ya iniciaba otra temporada, y luego como que sí andábamos o como que no, pero después siempre no, y entonces ahí terminaba una temporada e iniciaba la otra, y en cada una de ellas había canciones muy representativas. De hecho, algunas de estos soundtracks de estas listas de reproducción que tengo aquí en mi computadora, y que tú viste algunas, nacieron algunas de ahí, de y esta fíjate historia. que con esto que mencionas, Mike, me viene a la mente que entonces la música no únicamente evoca emociones, sino que también evoca recuerdos. Y justamente la otra vez veía en una red social un video de una persona, ya mayor, que desafortunadamente sufría de Alzheimer. Y esta persona, como saben, pues la enfermedad provoca que la persona ya no tenga memoria de corto plazo, que incluso ya no identifique a veces pues hasta sus seres queridos. Y en este video que veía, a esta persona le hicieron escuchar música de su época de juventud, a lo mejor cuando tendría unos 20 años, música de los años 40, y la persona podía cantar y recordar la letra a la perfección. Entonces ahí vemos que la música no solo evoca emociones, sino también recuerdos, y se puede quedar tan grabada en nosotros que incluso este tipo de enfermedades degenerativas no son tocadas, o las memorias no son tocadas siempre y cuando estén relacionadas con la música. Y es que pues recuerdos y emoción también están íntimamente ligados, ¿no? A veces recordamos una situación, o a veces recordamos la emoción que sentíamos con esa situación. A veces los detalles son borrosos, o a veces son muy, muy, muy vívidos, ¿no? Pero creo que hay una relación muy íntima, y ahí la música juega un papel muy importante, como para anclar momentos. Yo lo veo así, como para anclar ciertos momentos. Tal vez por eso también en celebraciones tan importantes como por ejemplo las uniones de parejas, ¿no? Las bodas. Pues yo he ido a varias en donde los novios ponen un video con una canción que a ellos dos les gusta, que es como su canción, la canción de la pareja, y cuando pues escuchan esa canción les traen muchos recuerdos, muchos momentos juntos, ¿no? Entonces es como anclar ciertos momentos importantes o momentos relevantes de nuestra vida también. Así es. Y aquí a mí me gustaría también a todos invitarlos a hacer un ejercicio que sería identificar qué es lo que normalmente escuchan cuando van en el coche, cuando están trabajando, cuando están en su oficina o en cualquier situación. ¿Cuál es la música que escuchan? Y sobre todo, identificar las emociones que esta música, que estas canciones generan en ustedes. Y sobre todo, identificar si hay algún estado de ánimo o una emoción predominante que sea la que escuchan con mayor frecuencia, o sea, canciones que evoquen esta emoción con mayor frecuencia, para identificar el estado de ánimo en el que vivan. Esto va a ser interesante. ¿Qué es lo que escucho? Y lo que escucho, ¿qué es lo que genera en mi vida? ¿Qué es lo que tú escuchas comúnmente, Diana? Así, un poquito de lo que tú escuchas, ¿qué tipo de música es o qué géneros? ¿Con qué los relacionas? La verdad, Mike, es que me encanta escuchar música nueva. Usualmente, claro que escuchaba música comercial, me gusta mucho la música electrónica, me parece bastante interesante ese género, pero sí también he escuchado pop. Pero últimamente, y más que me he metido en todo este tema de emociones, de música y de movimiento consciente, me gusta mucho escuchar nueva música de todo el mundo. Últimamente lo que he estado escuchando en las últimas semanas son canciones árabes o con muchas percusiones, o canciones que asociaríamos con música tribal. Entonces, no hay un género en específico que escuche hoy en día, porque como te lo comento, me gusta expandir mis horizontes y escuchar música de todo el mundo. Entonces, si también tienes música que me quieras compartir, Mike, nueva, o a los que nos escuchan, que conozcan música nueva y que me quieran compartir, que nos quieran compartir, es bienvenida. Entonces, que nos digan en los comentarios, ¿no?
Y fíjate, yo también, mi gusto es bastante amplio, bastante variado, y yo creo que por eso a veces se me ocurren canciones en cierto momento de mi vida o cierta emoción, digo, esta canción me recuerda, ¿no? Entonces yo escucho de todo, pero por épocas, hay épocas en las que estoy escuchando más un género o a un grupo en particular, y hay épocas que pongo y lo que salga, ¿no? En aleatorio. Y eso me recuerda, hace poquito había una publicación en Facebook que me causó mucha gracia, que decía, mi gusto musical es tan variado que mis vecinos no saben si soy joven, adulto, hombre, mujer, si me quiero suicidar, si soy perro, humano, y así es, mi gusto musical es tan variado porque me gusta experimentar con la música y reconocer qué es lo que esa música ocasiona en mí. Y hay otra parte de la música, pero yo creo que lo hablaremos más a detalle en otro episodio. Pero otro aspecto importante, además de escuchar la música, es producir la música. O sea, cantar o tocar algún instrumento, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta tocar la guitarra y la toco no con mucha disciplina, pero sí como algo para relajarme, para expresarme. Cuando estoy triste, por ejemplo, pues alguna canción pues más o menos tristecilla, o cuando estoy alegre, ¿no? También, o sea, dependiendo del estado de ánimo, pero también el hecho de tocar algo, ¿no? Como la guitarra o grabar alguna canción, que a veces, bueno, tú sabes que a veces lo hago, me gusta. Entonces es algo que me sirve para expresarme. A veces no encuentro las palabras o no siento otra forma mejor de hacerlo que tocar música o cantar. Que a través de la música. Y dijiste una palabra clave, Mike, expresarme. Y justo la música es esta forma de expresar nuestras emociones. Así es, yo creo que por eso nos gusta tanto, ¿no? Porque incluso pienso que como a veces no estamos tan entrenados para expresar las emociones, o más bien estamos entrenados para no expresarlas, tal vez la única forma que encontramos o que tenemos a la mano o que nos permitimos es la música, ya sea escucharla o, pues, en algunos casos incluso interpretarla. Así es. Y pues parece que el día de hoy ya se nos acabó el tiempo, Mike. Este ha sido un episodio bastante interesante que nos ha movido muchas emociones. Y claro, vamos a continuar hablando, yo creo, en un momento futuro acerca de la música, profundizar en algunos otros temas relacionados. Pero bueno, por hoy ya hemos expresado diferentes emociones a través de la música que nos has compartido. Diana, nuevamente les compartimos a todos en la descripción de este episodio las canciones o las melodías que estuvieron presentes. Las referencias y los nombres de las canciones, es correcto. Y bueno, también les dejamos nuestros correos electrónicos para que se pongan en contacto con nosotros. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y ya saben que también nos pueden seguir, escuchar los podcasts y leer los artículos en nuestra página www.expresaremociones.com. Y también en nuestra página de Facebook, Expresar Emociones. Y nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana, porque vamos a hablar de otro tema muy interesante, que es una de las emociones que están presentes y que a veces rechazamos, que es la tristeza. Pero ya hablaremos de eso en su momento. Y por lo pronto les agradecemos a todos los que nos han escuchado, sobre todo aquellos que cada semana siguen un episodio nuevo. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.